Hola a todos, hoy en este tutorial de Arduino vamos a aprender a manejar una pantalla LCD, que es esto que tenéis aquí. En este caso es una de 16 columnas por 2 filas, vamos a ver lo que hace. En este caso le he acoplado un sensor de temperatura, que ya hemos visto en otro tutorial cómo funciona, y lo que hace en este caso es mostrar el valor de la temperatura. Pone la valor de temperatura y debajo los valores, en los que si yo cambio, pues me muestra automáticamente qué temperatura hay. Esto es útil porque nos permite sacar información del Arduino directamente sin necesitar un ordenador. Hasta ahora veíamos que lo hacíamos con el monitor serie. Entonces, bueno, aparecen muchísimas máquinas este display, evidentemente, porque es francamente útil. Y vamos a ver cómo se monta ya. Tengo aquí uno nuevo. Y fijaos, lo que vamos a hacer es buscar ya aquí, en vez de en básico, vamos a Arduino, donde aparecen ya montajes predefinidos. Aquí tenemos el LCD, pinchamos y arrastramos. Bien, mirad, por defecto ya viene montado, ya viene todo cableado. Por comentaros alguna cosa, es decir, si necesitáis montar un LCD en la vida real con vuestro Arduino, pues buscáis la hoja de especificaciones o en algún tutorial, o fijaos incluso aquí que ya os viene en el código. Mira, si vemos el código, os viene cómo cablearlo, vale, con este comentario de aquí. Y simplemente comentaros aquí, este potenciómetro vale para regular la intensidad de brillo en la pantalla. Es decir, si le dais y veis que no veis nada, pues puede ser a lo mejor porque el potenciómetro no esté bien regulado, ¿lo veis? Ahí no estaríamos viendo nada, y si regulamos el potenciómetro, pues sí conseguimos ver el texto. Después el resto, pues eso, como ya viene cableado en Tinkercad, pues no nos vamos a meter a explicar lo que es cada cosa, simplemente es para que funcione correctamente el LCD. Comentaros que hay otros LCDs que llevan un componente que se llama I2C, que lo que hace es que todas estas salidas digitales no las utiliza realmente, utiliza solo las conexiones de las entradas analógicas, y entonces todos estos pines quedan libres para poder conectar otros componentes, pues como imaginaos si queréis conectar pues un display de 7 elementos o otra cosa, pues en este caso aquí casi ni podríamos, ¿no? Bueno, pues que sepáis eso. Vamos a ver este código ya que aparece. Mirad, aparece este comentario donde os explica de qué va la librería Liquid Crystal. Es la primera vez en estos tutoriales que vemos librerías. Ahora comentamos lo que son, ¿de acuerdo? Os explica cómo conectarlas y después viene comentados ciertas partes del código. Toda esta parte la voy a quitar para que veáis que el código realmente es muy sencillo. Lo que está haciendo, aunque la simulación va un poco lenta, vamos a detener primero para poder borrar el código. Lo que está haciendo es mostrar el típico Hello World, que fue el primer tutorial que hicimos nosotros también en Arduino con un LED, pero en este caso para una pantalla LCD. Y lo que hacía era cada segundo mostrar aquí, un segundo, dos, tres. Lo que pasa es que la simulación iba un poquito lenta. Entonces fijaos, para eso hace falta incluir la librería Liquid Crystal, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es una librería? Pues una librería es un código ya creado por alguien que nos facilita la comunicación con algún dispositivo en concreto. En este caso, esta librería nos facilita la comunicación con la pantalla LCD. Fijaos, tengo aquí una pestaña nueva abierta, la librería Liquid Crystal. Incorpora todas estas funciones. Vale, no las vamos a ver todas evidentemente, pero las podéis probar. Volvemos al código ahora y vemos algunas de ellas que ya se utilizan. Esto hace mucho más sencillo, repito, el uso de la librería LCD. Entonces simplemente con esta línea, perdón, aquí no, con esta línea de include liquid crystal.h estamos incluyendo todas estas funciones que aparecen aquí. ¿Qué hace este programa? Pues lo que hace es, fijaos, hay que definir en qué pines está conectada la LCD, que están aquí 12, 11, 5, 4, 3, 2, ahí los veis. Y después en el setup hay que inicializarla, como inicializábamos el puerto serie. Este 16.2 os lo pone aquí, estableciendo número de columnas y filas. 16 columnas y 2 filas. Y ya se puede mandar, pues ya se podía hacer antes, se puede mandar un mensaje para imprimir en el setup. Es decir, lo va a hacer todo el tiempo. Al principio, esto no está dentro del bucle, entonces el Hello World va a estar todo el tiempo, porque lo he puesto en el setup. Como lo veis ahí en la simulación, Hello World aparecía aquí todo el tiempo. También lo podíamos poner aquí, y va a funcionar igual. Y después tenemos esta orden que es setCursor. Bueno, fijaos que begin y print y setCursor son funciones que aparecen aquí. Mirad, begin, print aquí y setCursor aquí. ¿Lo veis? Pero hay que ponerle delante un lcd punto para que lo pueda entender. lcd.print, lcd.begin, vale. Bien, setCursor hay que establecer, vale para establecer en qué fila y en qué columna quiero yo colocar el cursor para escribir.
En este caso lo que hace es cambiar de línea. Fijaos, en las líneas y las columnas empiezan a numerar en el 0. La primera de aquí arriba de la izquierda es la 00. Entonces, fijaos aquí que lo que hace con setCursor 01 es columna 0, fila 1. Se está cambiando para aquí abajo. Primero es columna, que sigue siendo la 0, pero la fila es la 1, 0, 1. Si yo quisiese poner algo en el medio y en la fila de abajo, pues tendría que poner, por ejemplo, 7, 1. 7, 1 me aparecería aquí, más o menos en el centro. Eso lo podéis probar vosotros. Bien, y lo que hace después es esta orden que no hemos visto, que es print milis. Milis me devuelve en milisegundos el tiempo que ha pasado desde que he inicializado el Arduino o desde que lo he reseteado. Entonces, en el fondo, lo que iba a imprimir es los milisegundos entre 1000, es decir, los segundos. ¿De acuerdo? Bueno, todas estas funciones de LCD punto no funcionarían si yo no incluyo la librería. No son funciones que reconozca Arduino. Son funciones que reconoce porque están en la librería. Si yo comento la librería, acordaos que los comentarios lo que hacían era, entre comillas, borrar ese código. Es como si no estuviera, no lo va a leer. Y yo simulo. ¿Veis? Me da todo este error porque no reconoce todas estas partes de aquí. ¿Lo veis? Entonces hay que incluir la librería. ¿Qué se incluye? Repito, simplemente en Tinkercad con esta simple línea de código. Vale, vamos a ver el programa que tenía hecho al principio. Fijaos que no cambia nada y es combinar la parte que ya me da Tinkercad, todo el cableado de la pantalla, y tenemos que añadir el sensor de temperatura. Fijaos, podéis buscarlo por aquí. Aquí lo tenéis al final, o también se puede teclear aquí. Esto no lo hemos comentado mucho. Si ponéis TMP, fijaos, ya os sale aquí el sensor de temperatura. Entonces, añadiréis el sensor de temperatura aquí a la placa. No lo voy a hacer porque ya está hecho. Y os remito el tutorial si queréis para ver cómo funciona. Pero es combinar los dos códigos. Fijaos, el sensor de temperatura, cómo se cableaba. Tenía potencia, que era 5 voltios, y tierra, que era a 0 voltios. Y después tiene la patilla del medio, que es la salida, que la tengo que conectar a una entrada analógica. En este caso le he conectado la entrada a 0. Y vamos a ver el código y veréis que es muy sencillito. Tengo que inicializar la librería, evidentemente. Dejo también esta línea que veis aquí de Liquid Crystal y defino mi variable temperatura. Acordaos que era una variable float temperatura. Lo que voy a hacer ahora es imprimir en el setup ya también todo el tiempo la palabra temperatura, como ya veíais. Y ahora acordaos que teníamos que hacer un escalado para averiguar el valor de la temperatura. Si os acordáis, el valor de analog read, es decir, el valor de las entradas digitales, varían entre 0 y 1023. Y entonces en el tutorial hacíamos un escalado. Aquí hacíamos, repito, consultadlo si queréis, lo recuerdo rápido. Aquí se hacía un escalado entre 0 y 1023, se ponía el mínimo a menos 5000 y el máximo a 45000. Lo hacíamos y después fijaos que divido la temperatura entre 100. Eso era porque el mínimo, el 0, cuando daba 0 correspondería con menos 50, y si cuando fuese máximo 1023 correspondería con 450 grados, aunque el sensor no diese hasta 450 grados, no mide hasta 450 grados, sería el valor de temperatura máxima, ¿vale? Si fuese proporcional. Como en el fondo es lineal el sensor, podemos poner estos valores, aunque realmente el sensor no me va a dar hasta 450. Y luego dividía la temperatura entre 100 porque la función map solo daba enteros. Entonces me invento que da unas temperaturas 100 veces más y luego divido la temperatura entre 100 para obtener el valor real y poder tener decimales. Pero repito, eso vais al tutorial de sensor de temperatura, que está un poquito mejor explicado. Y fijaos, LCD setCursor 01, es decir, me cambio de línea, imprimo temperatura, es decir, no la palabra temperatura, fijaos que el texto va entre comillas, sino que imprimo lo que hay en la variable temperatura. Y luego he cambiado el cursor de posición. He dejado, en el fondo lo pongo en el carácter 6. Si veis ahí 5 es porque es en el sexto, porque he dejado 4 para la temperatura más un espacio. ¿Y qué va a imprimir? Mira, va a imprimir un espacio, esta 0 pequeña y la C de grado centígrado. Ahí lo veis. Este es el espacio en blanco que he dejado, ¿vale? Y 24.78. Si yo lo varío, ahí lo tenéis, 71.21. Me voy a acercar un poco para que veáis que corresponde casi con el valor del sensor. ...37, 36,99... puede haber cierto margen de error, ya sabéis que no era exacto del todo, que tenía un error de más o menos 1 grado centígrado,
pero ahí lo veis. Si queréis probar a cambiar, por ejemplo, la posición del cursor para que veáis que funciona, set cursor en vez de 5,1 pues le ponemos 8. Fijaos cómo se ha desplazado. En el fondo, si le pongo 8 se ha desplazado a la novena, porque acordaos que este es el 0, que es el primero, 0, ¿vale? Se desplaza hasta la columna 9, ¿vale? Bueno, pues esto es básicamente cómo funciona una pantalla LCD. Podéis combinarla con otros proyectos que hemos hecho ya, como por ejemplo el sensor de ultrasonidos, y montarlo y probar para que nos dé la distancia a la que está un objeto. Sería exactamente igual. Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente tutorial.